Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 125 del podcast Meditación y Bienestar, un espacio dedicado a saber que podemos alcanzar una calidad de vida mucho más alta si hacemos un trabajo. Si no hacemos el trabajo, no vamos a conseguir nada. O sea, la felicidad no viene sola, no viene automáticamente, no es que uno puede así esperar a que venga la felicidad y listo. No, hay que hacer un trabajo de investigación, de tratar de estudiar en lo posible de manera autodidacta, de una manera muy proactiva. También estudiar de manera proactiva, leer varios libros, conferencias. Hay mucho material en YouTube también, hay cosas muy interesantes, hay canales muy buenos como el de Lalo Uber, el canal Dios según Buda. Y hoy vamos a hablar específicamente de Neville Goddard. Neville Goddard es un autor del siglo XX, del siglo pasado, que daba conferencias en New York. Él nació en la isla de Barbados y después se trasladó a New York. Ahí creo que fue bailarín durante un tiempo, al principio tuvo una carrera artística de bailarín y después se dedicó a dar conferencias muy interesantes. Él estudió con su maestro Abdullah. Estudió una cosa que es impresionante, todo un paquete de conocimientos impresionantes y él, dio conferencias, escribió libros, así que ya vamos a estar hablando de Neville Goddard. Estuve escuchando algunas de sus conferencias. Pueden encontrar conferencias de Neville Goddard en YouTube, por ejemplo. También hay algunos audiolibros, así que está muy bueno. Él escribió, por ejemplo, un libro que se llama La fe es tu fortuna. La fe es tu fortuna es un libro que está en mi biblioteca, que está muy bueno. Tiene otros libros, ya vamos a contarles. Vamos a preguntarle a ChatGPT, la inteligencia artificial, a ver qué opina de Neville Goddard. ChatGPT dice: Neville Goddard fue un autor y conferencista que se centró en la filosofía de la imaginación creativa y la manifestación de la realidad a través de la fe y la visualización. Aquí están algunas de las principales enseñanzas que solía compartir, y hay acá da una lista de enseñanzas. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza principal de Neville? Neville dice que imaginar crea la realidad. Él habla de la manifestación, de manifestar tus deseos. Es algo muy poderoso de lo que está hablando, porque está diciendo que tenemos la posibilidad de tener más control en este mundo, de imaginar y de precipitar o manifestar, como se dice, como se suele decir, manifestar los deseos. Él en principio también cuenta lo que decimos en este podcast: entrar en un estado de relajación muy profunda y a partir de ahí pensar en un deseo que tenemos, un solo deseo, en lo posible con detalle, saber en detalle qué es lo que deseamos, visualizar ese deseo cumplido, porque él habla también de que solo en el momento presente se puede manifestar las cosas. O sea, tu deseo tenés que sentir que está cumplido, y de hecho tiene un libro que se llama Sentir es el secreto. Sentir la realidad de tu deseo, porque hay que llevarlo es muy importante llevarlo al momento presente. Si yo asumo que mi deseo se va a cumplir en el futuro, entonces estoy asumiendo que yo no lo tengo. Entonces voy a estar desde un estado de carencia. ¿Se entiende? O sea, si yo pienso que hoy no lo tengo, hoy mi deseo no está cumplido, pero mañana sí. Bueno, eso es algo que no se puede dar. O sea, esa no es la manera de manifestar según Neville. La manera de manifestar según Neville es yo en el momento presente ya tengo mi deseo cumplido. Entonces pienso en mi deseo ya cumplido, ya hecho está. Vamos a ver algunas
algunos de los puntos que nos dice ChatGPT. 1. El poder de la imaginación. Creía en el poder de la imaginación para dar forma a la realidad. Sostenía que lo que una persona imagina vívidamente y con persistencia se convierte en su realidad, es decir, que se manifiesta. Es básicamente eso, que a través de la imaginación y el poder y los deseos, la imaginación que se materializa, que se manifiesta en hechos. Él practicaba mucho, dice que hay que insistir mucho, que hay que practicar mucho esto de imaginar y manifestar. A mí, por ejemplo, me pasa mucho tal vez con el arte. Incluso me pasa con mis objetivos. Yo tal vez me planteo un objetivo y en general me imagino que ya está realizado y queda realizado. En general yo, por ejemplo, lo que fue todo el 2023, yo cumplí todos mis objetivos, cumplí todo. Di clases, compuse un álbum musical de 9 temas, seguí con el podcast semanal, así que bueno, eso sí que fue imaginar, crear la realidad. También, bueno, vamos a ver. 2. El concepto de estado deseado. Enseñaba que para manifestar un deseo, uno debe imaginarse ya en el estado que corresponde a ese deseo cumplido. Vivir en ese estado, en la imaginación activa, su realización en el mundo físico. Está hablando de eso, de que es el deseo en el momento presente, sentir que ya está hecho, que ya es una realidad. Nosotros no podemos sentir que el deseo no está hecho, no podemos sentir que, porque si vos decís que mañana, en el futuro se va a realizar el deseo, estás asumiendo que hoy no lo tenés, estás asumiendo que hoy no está, y como hoy no está, estás en un estado de carencia, entonces tampoco se va a dar en el futuro. Solo se da en el momento presente, asumiendo la realidad del deseo cumplido. Insiste mucho en eso. Recuerden que hay varias conferencias en YouTube de Neville Goddard. Hay muchas conferencias con la voz de Julia Jiménez, que es mi favorita. El canal es Manu Anderson, así que pueden ir al canal de Manu Anderson, que tiene un montón de conferencias de Neville. Y vamos a seguir. La importancia de la fe y la persistencia. Neville Goddard enfatizaba la fe en lo que se desea y la persistencia en la visualización de ese deseo. Creía que al mantener una fe inquebrantable y persistir en la visualización, se atrae lo deseado. Bueno, por eso tiene un libro que se llama La fe es tu fortuna. Es tener fe total de que tu deseo ya está hecho y que está hecho, y es una fe inquebrantable justamente. Es un trabajo bastante difícil de hacer, pero bueno, es el método de Neville, es el desafío. Dice 4. El papel de la emoción. Creía que la emoción era crucial en la manifestación. Sentir la realidad del deseo cumplido durante la visualización intensifica su manifestación en el mundo físico. Bueno, sentir la emoción de que el deseo está hecho. El tema es que se habla mucho de esto en la Kabbalah, en el árbol de la vida. No sé si alguno de ustedes estudió Kabbalah, pero habla un poco de esto en el árbol de la vida. Yo no soy experto en temas de Kabbalah, sí estudié bastante, pero no soy experto en el árbol de la vida. Pero sí, sé que se habla también de manifestar. El árbol de la vida es una explicación muy, muy, muy interesante, muy completa. Y bueno, es como manifestar justamente tus deseos. Dice el autoconocimiento y la autodominación.
insistía en que conocerse a uno mismo y tener un dominio sobre los propios pensamientos y emociones eran fundamentales para manifestar los deseos. También está eso del autoconocimiento, sí. Vos fíjate que conocerse a uno mismo también es conocer tus deseos, conocer qué es realmente lo que querés. También para saber exactamente lo que querés, también tenés que conocerte a vos mismo. Es todo un trabajo de autoconocimiento. Esto, por supuesto, va en línea con todo lo que decimos en este podcast, ¿no? Siempre hablamos de autoconocimiento. De hecho, yo tengo uno de mis temas musicales, se llama autoconocimiento. Y ahí hay una clave muy central. Conocerse a uno mismo implica reflexionar mucho. Reflexionar, pensar qué cosas me gustan, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades. Y conocer bien los deseos, que es lo... El tema de los deseos también está asociado con las metas que nos fijamos. Por ejemplo, ahora estamos entrando en un año nuevo, entonces empezamos a fijar objetivos, qué cosas queremos lograr para el próximo año. Y para eso hay que conocerse a uno mismo, qué es lo que yo quiero lograr. Cada individuo es distinto y tiene distintos objetivos, cada uno va... Todos buscamos el bienestar, eso sí, o sea, el bienestar es algo global, es algo universal, todos buscamos el bienestar. Eso hasta los insectos buscan el bienestar, eso es totalmente universal. Por eso este podcast se llama Meditación y Bienestar. Alcanzar el bienestar a través de la relajación de la mente es fundamental. Prácticas meditativas. Dice 6. El desapego al resultado. A pesar de enfocarse en la visualización y la manifestación, Neville también hablaba sobre la importancia de soltar el apego al resultado, para permitir que el universo trabaje en la materialización del deseo. Sus enseñanzas estaban muy influenciadas por la interpretación de las enseñanzas bíblicas desde una perspectiva metafísica y espiritual, con un enfoque en la capacidad humana para co-crear la realidad a través de la mente y la imaginación. Digo, bueno, sí. Sí, Neville, por ejemplo, en La fe es tu fortuna, hace varias interpretaciones. Da pasajes de la Biblia y da interpretaciones más metafísicas. Tiene una forma muy particular de interpretar las escrituras bíblicas. Vamos a ver algunos libros de Neville. El poder de la conciencia. De mucho no me acuerdo. El poder de la conciencia, mucho no me acuerdo. No sé si lo leí, me parece que no. Sentir es el secreto. Sí, ese lo conozco. La ley y la promesa. Ese creo que también escuché el audiolibro. Acá dice, Neville aborda la ley de la imaginación y cómo puede ser utilizada para cumplir las promesas bíblicas. Sí, el poder de la imaginación, ese no sé si lo leí, me parece que no. Sí, tiene libros, tiene conferencias, por ejemplo, tiene una sección de 5 lecciones también. Esos creo que duran 1 hora cada conferencia. Hay uno que se llama Pensar cuatridimensionalmente, que es muy muy interesante. La estuve escuchando, Pensar cuatridimensionalmente, y es bastante interesante porque es como abrir la mente a pensar mucho más allá. Nosotros en episodios anteriores hablamos de dejar que la inteligencia infinita actúe, y esto está muy relacionado con pensar cuatridimensionalmente. Es permitir que la inteligencia infinita actúe. Bueno, ¿qué más de Neville? Neville fue un orador y autor influyente en el ámbito del desarrollo personal y la espiritualidad, especialmente reconocido por su enfoque en la imaginación creativa y la manifestación de los deseos a través de la fe. Algunos puntos claves. Origen y Transform.
Nació en Barbados en 1905. Esto lo está diciendo ChatGPT. Ojo que se puede equivocar ChatGPT. No está chequeado. No sé si está chequeado. Dice, en la isla de Barbados, sí. Nació en la isla de Barbados. Creo que tuvo varios hermanos. Creo que tuvo 9 hermanos, me parece. Me parece que sí. 9. Sí, creo que tuvo 9 hermanos. Neville se trasladó a Estados Unidos en su juventud, estudió las enseñanzas metafísicas y espirituales y su trabajo se basó en una mezcla de filosofía, psicología y sus interpretaciones de la Biblia. Neville estudió con Abdullah también, con su amigo maestro Abdullah. Enseñanza basada en la experiencia personal. Neville solía compartir historias personales y ejemplos de su propia vida para ilustrar cómo aplicar sus enseñanzas. Muchos de sus discursos y escritos se centraban en casos de manifestación de deseos y transformación personal. Neville suele mencionar, casos de sus alumnos, de gente que logró manifestar. Él conocía muchísima gente y muchísima gente que también aplicaba estos principios de manifestación. Entonces daba esas historias, contaba esas historias en sus conferencias. Las conferencias están llenas de historias, de casos de éxito, de gente que logró vivir con este principio de que imaginar crea la realidad. Énfasis en la imaginación y la fe. Su principal mensaje giraba en torno al poder de la imaginación para crear realidades y cómo la fe, el sentimiento y la visualización intensa eran cruciales para manifestar lo deseado. Perspectiva metafísica de la Biblia. Tenía una forma muy particular de interpretar la Biblia, muy particular. Es muy de Neville. Es único, la verdad que es único. Si querés una interpretación más metafísica, más lo va a decir, porque él lo veía como, por ejemplo, él veía toda la Biblia como dramas psicológicos. Él dice dramas psicológicos. Veía que la Biblia era como un libro basado en hechos psicológicos. Y es algo muy interesante, donde los personajes no son seres humanos que existieron hace 2000 años, sino que cada personaje cumple una función psicológica. Tiene una interpretación muy interesante, por eso les recomiendo que investiguen a fondo las enseñanzas de Neville Goddard. Influencia continua. Aunque Neville Goddard falleció en 1972, su legado sigue siendo relevante en el campo del desarrollo personal, la ley de la atracción y la espiritualidad moderna. Sus libros y conferencias continúan siendo estudiados y apreciados por aquellos interesados en la manifestación consciente y el poder de la mente. Yo la verdad que sigo escuchando hoy en día lecciones de Neville, conferencias que dio, sigo leyendo los libros, porque esos son libros del tipo evergreen, son libros que nunca caducan, son siempre vigentes, siempre están vigentes las conferencias de Neville. Puedes escucharlas una y otra vez y te vas a seguir sorprendiendo, porque aplicar estos principios no es algo fácil de aprender y de entender y de llevar a la práctica. Dice, el último punto, enfoque de la responsabilidad personal. Neville enfatizaba la responsabilidad personal en la creación de la propia realidad. Creía que cada individuo tenía el poder de moldear su vida a través de la imaginación, la fe y la persistencia. Su trabajo ha influido en numerosos pensadores contemporáneos en el ámbito de la autosuperación, la manifestación consciente y la espiritualidad, y sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan comprender y aplicar el poder de la mente en sus vidas. Así que así es como cerramos este episodio 125 especial de Neville Goddard. Espero que lo hayan disfrutado, y ustedes saben que yo soy compositor, así que vamos a pasar
dentro de un rato a una sección musical. Recuerden que pueden compartir este podcast con otras personas, se pueden suscribir para recibir todos los episodios. Hay un episodio semanal, lo estoy publicando jueves a las 17 horas en Argentina. Así que, bueno, vamos a pasar a la sección musical. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chau, 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 chau.